If you're new with us, we are working our way through the gospel. Si eres nuevo con nosotros, estamos aquí caminando versículo por versículo en el libro de Lucas. Y este es el tercero de cuatro mensajes, lo que es el mensaje, el servicio en la llanura, en el capítulo 6 de Lucas. Algunas palabras que pueden ser, vamos a pedir a Dios por su ayuda. Señor, oramos de que tú nos dé el corazón que pueda recibir tu palabra, así como dice en Santiago, que podemos recibirlo con humildad. Que podamos recibir tu palabra y que traiga fruto en nuestra vida, Señor, cuando ponemos la palabra de Jesús en práctica en nuestra vida. Oramos esto en Cristo Jesús. Amén. En los pasajes anteriores, Jesús nos enseñó la semana pasada lo que es amar a nuestros enemigos. Y una de las maneras que podemos reflexionar o reflejar el carácter de Dios es ser misericordioso con aquellos que no son merecedores de ser misericordiosos, para que así puedan ser hijos y hijas del Altísimo. Y este pasaje nos habla más acerca de la ética que se ve en la comunidad de fe y cómo uno podemos relacionarlos unos con los otros. Esto también es una manera como reflejamos nuestro Señor, aquel que dio las instrucciones. Y las enseñanzas de Jesús aquí es una enseñanza ilustrativa. Él usa un sinnúmero de analogías, como miramos la semana pasada y vamos a mirar la semana que viene. Aquí está hablando de algo que ha sido echado en una vasija, y habla también de un ciego guiando a otro ciego, y también nos da aquí lo que es la mota en el ojo. Y podemos decir que Jesús tenía un humor, un sentido de humor. Y mira, lo podemos ver posiblemente con mirarnos a nosotros mismos. Mira el tipo de persona que Cristo ha hecho. Pero también podemos darnos cuenta de ese humor que él tenía, de su enseñanza, de su ironía, de su remate. Y muchas veces cuando daba ilustraciones humorosas. Hay un tipo que tiene un libro que se llama Cómo Jesús era el humor de Cristo. Y no un humor sin sentido, sino un humor intencional para llevar a casa una enseñanza importante. Y eso lo usaban también los profetas. No es un humor crudo, pero sino un humor como un profeta. Y esto nos daba aquí vemos unos ejemplos vívidos de lo que él, ¿para qué? Para que no olvidemos de lo que él nos está enseñando. Este es el punto eso es lo que un buen maestro, ellos tienen una manera de cómo decir las cosas que nos hace a nosotros para no olvidarnos de las cosas que ellos están enseñando. Una persona me dijo cuando estaba jugando béisbol que ponga un vaso de agua en mi cabeza. ¿Y eso era para qué? Para que siempre tuviera mi cabeza mirando hacia frente. Y aquí Jesús usa una analogía de que un ciego guiando a otro ciego. Eso es algo que no se puede olvidar. Una metáfora para que tú puedas llevar a casa un punto de sus enseñanzas. Y podemos aquí mirar de que su enseñanza es tan clara, de que asombraba a personas que aún los líderes religiosos querían matarlos. Hay 5 aplicaciones acá para no olvidarnos. Dicho de una manera maestra de eso para que no nos olvidemos de ella. Primero, no juzgue. Verso 37 dice, no juzgue y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Ahora, esta es una frase conocida aquí en la cultura hoy en día. Algunos lo dicen la manera como está escrito de inglés antiguo. No juzguéis y no seréis juzgados. Y me acuerdo cuando estaba en la universidad que todos los estudiantes que querían fumar marihuana usaban esta frase y otra más que dice, toda la planta que Dios ha hecho es buena y no me juzgue para que no sea juzgado. Y es que la cultura nos muestra de que juzgar a alguien más es algo inmoral. Si tú vas a un gimnasio, vas a encontrar en un letrero que dice, no juzgues. Eso puede ser algo positivo cuando tú estás haciendo ejercicio.
Ellos están tratando de motivar a las personas para que vengan y puedan hacer ejercicio. Pero debemos clarificar aclarar lo que este versículo significa y lo que no significa. Primeramente, lo que no significa es que no podemos dar juicio. No podemos vivir en un mundo así. Cuando Pablo tenía, por ejemplo, en 2 de Corintios, un hermano que estaba haciendo inmoralmente mal, él no simplemente no le dijo no juzgue, sino que dijo juzga al hermano. Y dice también ahí mismo en Corintios que nosotros estamos para juzgar aún los mismos ángeles. Así que los seguidores de Cristo tenemos lo que es el sentido de lo que es bueno y mal. Nosotros vamos a tomar decisiones durante la semana cuando venga esta semana. Así que vamos a siempre tener que tomar decisiones. Segundo, no significa que no vamos a usar el discernimiento. Hay un énfasis aquí, en este mismo pasaje, un énfasis en lo que es de discernir. ¿Para qué? Para que no sigas a un hombre ciego. No hagas eso. No sigas a un maestro que sea malo. Tercero, no significa que no tenemos que hacer lo que es iglesia o disciplina en la iglesia. Cristo mismo nos dio el proceso para hacer esto. Y también nos dice que no necesitamos lo que es los juicios en la humanidad. A ver, si tú has sido invitado para que sea un jurado en una corte y te enteras de que el esposo tiró a su esposa y le lastimó, tú no vas a decir simplemente de que, ¿qué soy yo para juzgar? Vamos a mirar aquí más adelante de que él no dice, no. Él lo que dice es, primero mira lo que tienes en tus ojos. Lo que significa que es importante para nosotros. Es importante para nuestra iglesia. Lo que está aquí prohibido es que sea rápido para criticar y encontrar falta en los demás. Esto refiere a un tipo de santurrón, a un espíritu criticón. Y Jesús dice, no sea esa persona. Es una advertencia a aquellos que siempre andan buscando falta y censurando a los espíritus de los demás. Como dice un escritor, que censurador es un criticón que es negativo y destructivo y nunca busca activamente en motivar a los demás hacia lo demás. Siempre anda buscando, siempre es ciego a su propia falta y es amargo, siempre anda buscando la falta de los demás. El crítico censurador es un criticón que es negativo y destructivo hacia la de otra persona y disfruta buscando activamente sus fallas. Él pone peor interpretación posible sobre sus motivos, vierte agua fría sobre sus esquemas y es poco generoso con sus errores. Ese es un gran problema. Este texto me hizo trabajar a mí. Tú solamente lo quieres por 30 minutos. Este texto me hizo cansar. Y los cristianos a través de la historia han podido hacer la diferencia de lo que es esencial y de lo que no es esencial, lo que la fe se refiere. Por ejemplo, en Romanos 14, Pablo dice que él hace esta diferencia en lo que es la dieta y lo que es los días. Y él dice, no juzga a la persona por estas cosas. Y mira lo que dice aquí en este texto, tú no serás juzgado, refiriéndose al juicio de Dios. Él está aquí. Este es el juicio de Dios viniendo en aquellos que viven una vida con esta actitud y con este tipo de práctica. Si tú quieres ser el juez, entonces estará invitando juicio hacia ti mismo. ¿Por qué? Porque está mostrando de que tú tienes un espíritu que no ha sido perdonado por Dios. Una persona que ha sido perdonada es una persona que perdona. Aquellos que somos recipientes de misericordia muestran misericordia. Esto no es para decir que nos salvamos por obras, sino que damos evidencia de que hemos sido salvados por el Evangelio. Nosotros somos conocidos por lo que Cristo ha hecho, porque perdonamos a los demás. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos ha transformado. No condenamos, como dice de manera sinónima aquí. No juegue. ¿Por qué? Porque una vez más,
porque eso es algo que no muestra misericordia. Cuando la misericordia no aplasta a una persona. Aquí que sí, una vez más, no está diciendo que aquí que no hay absoluto moral y que no debemos seguir la ley, de que no hay nada bueno y malo. Sino que está describiendo aquí estos dos problemas comunes de que quizás tenemos el derecho de poder juzgar y condenar a los demás. Y fallar lo que es mostrar la misericordia de Dios hacia los demás. Esa es la primera aplicación. No juzgue. Segundo, perdona a los demás. Aquí hay dos mandamientos negativos, no condenes y no perdones, y también hay dos positivos, que es perdona y dar. Y necesitamos las dos, porque muestra luz, de positivo nos muestra luz de lo que es el negativo. No debemos ser una persona que condene, sino una persona que sea misericordiosa y que perdonemos. Y como dice Conger, que tenemos una palabra que debería mostrar gracia, que podamos ver, pues es un carácter de una persona que ha sido generosa y que ha perdonado y no para juzgar. Y, y eso es algo único para el día de hoy. La palabra para perdonar puede ser traducida como liberar, como poner en libertad. Y eso es lo que tú haces cuando tú perdonas a una persona. Así como Cristo nos ha librado librado de nuestra muerte, nosotros también deberíamos librar a los demás, poner en libertad a los demás de aquellos. Eso no significa que nosotros simplemente olvidamos las cosas o excusamos actos atroces cuando no es algo, no remueve lo que es las consecuencias legales, pero sí perdonar hace que en nosotros de manera profunda ponemos aparte nuestro derecho para perdonar a los demás. Esto hace que nosotros confiemos en Cristo Jesús para vengar a Dios, para vengar a todo en toda situación. Y es una oportunidad para crecer como creyentes. Así que debemos ser personas que perdonemos. ¿Por qué? Porque Dios ha sido misericordioso para aquellos que son desagradecidos. Y como dice Jeremías, de que Dios está listo para perdonar. Él está más listo para perdonar que lo que nosotros queremos confesar. Y nosotros como el pueblo de Dios debemos estar listos para perdonar. Y debemos crecer en gracia cuando esa es nuestra respuesta. Esto es una gran importancia. Cuando dice Jesús, perdona y será perdonado, lo que la implicación es que tú serás perdonado por Dios. En otra palabra, si tú no perdonas a una persona, muestra de que tú no has experimentado el perdón de Dios. Este no es un ejemplo solitario aquí. En la oración de Jesús, Él enfatiza de que si tú perdonas perdona los pecados, también el Padre te perdonará tu pecado. Ahora, en una iglesia, en una comunidad, es difícil poner énfasis de cuán importante es esto. Aquí en la iglesia hay personas que te van a fallar, posiblemente hoy mismo. Posiblemente antes de que termine el sermón, personas te van a fallar, van a herirte. Yo te voy a ofender. Sí, quizá lo he hecho. Yo quizá voy a desanimarte. Y tú también harás lo mismo. Y pensar que de otra manera no entender la doctrina del pecado y de la humanidad. Entonces, ¿qué debemos hacer en esta realidad? Debemos ser misericordiosos. Así como Pablo le dice a la iglesia una vez, de perdonar a cada uno de nosotros, que tenga un corazón como Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. Como le dice a Colosenses, pon compasión como personas escogidas por Dios.
cargando la carga de cada uno, lo que implica que va a ser difícil para alguna persona que tiene que cargar la carga de los demás. Y eso es lo que lo que Pablo le dice a esta iglesia, es soportados los unos a los otros. Y si alguien tiene una queja en contra de otro, perdonaos. ¿Cómo? Como el Señor te ha perdonado a ti. Ahora, eso es hermoso. Es poderoso cuando eso pasa. Y, y, la, y esa la película de Hamilton o el musical Hamilton. Y llaman al perdón como lo imaginable. Y eso es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Él ha hecho lo imaginable. Él ha perdonado nuestro pecado y nos llama a que seamos ese tipo de personas. Tercero, y Él no solamente nos manda a mí a perdonar, sino que ahora que seamos generosos. Dice en el verso 38, da y pone una promesa acá, y será dado medida buena, apretada y remecida y rebosando. Porque la medida que tú uses será usada para ti. Y es cierto lo que dice el dicho, de que tú no vas a poder dar más de lo que Dios da. Aquellos que reciben grande riqueza de Dios, dan en abundancia. Nosotros, nosotros somos generosos como vimos en la iglesia antigua, en el libro en el libro de Hechos. Y nos da aquí un cuadro aquí asombroso de cómo los granos están puestos en una medida, en un recipiente. Y eso es como cuando tú das, Dios te va a dar. Dios no te va a dar un poquito. Dios no da de esa manera. Dios te va a dar de tal manera que será presionado para que pueda llenar todo el recipiente. Y después lo mueve. ¿Para qué? Para que el grano pueda bajarlo. Y dice que va a rebosar. Y después tiene que usar tiene que usar ah, el regazo para poder llevarse los granos que se están cayendo por el recipiente. Yo te puedo dar una foto más o menos de lo que es un helado. Y yo me doy cuenta cuando alguien está saliendo de una tienda con un helado que se está saliendo por encima de su con. Yo también quisiera uno más, ¿no? Y tú también. Eso es lo que, eso es lo que equivalente, lo que significa acá, una buena medida apretada y remecida y rebosante. Y dice, cuando tú das, dice Jesús, tú vas a experimentar un dulce comunión con Dios. Dios de manera abundante, Él bendice a sus discípulos, a sus hijos. Él nos da más de lo que nosotros. Dice Pablo que aquello que escasamente siembra, escasamente también segará. Y aquellos que abundantemente segarán abundantemente. Entonces los discípulos de Cristo dan y dan y dan, porque hemos experimentado gracia. ¿Por qué? Porque reflejamos la naturaleza de Dios, de que aquel Salvador, de que era rico y que se hizo pobre por nosotros, para que nosotros podamos ser ricos en Él. No juzgue, perdona a otro, da generosidad. Y 4, tener discernimiento. Verso 39, de 39 a 40, dice, un hombre ciego puede guiar a otro ciego, no se caerán ambos en un hoyo. Y un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después que ha sido preparado bien, será como su maestro. Tener discernimiento es saber a quién tú sigues, reconocer a un maestro bueno de un maestro malo. Déjame mostrarte eso. Te voy a dar una parábola, dice Jesús. Esto es una historia que ilustra para que la persona pueda entender su punto. Y eso es un ciego guiando a otro ciego. Y tú sabes que el resultado no será bien. La semana pasada yo experimenté eso. Yo estaba llevando a mis hijos a la escuela y nos estaban llevando para otra calle porque había un accidente. Y el carro de nosotros dobló a la izquierda anteriormente. Y eran como 30 de nosotros que hemos entrado aquí en esta calle en esta calle que no tiene salida. ¿Por qué? Porque había un ciego guiando a otro ciego. Así que dame la aplicación de GPS para yo poder salir de aquí. Jesús dijo, discierne a quién tú sigues.
al maestro bueno, maestros falsos. En Mateo 23 él le dice a los fariseos de aquellos que cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Es una ilustración con un punto fuerte. Y es que si tú sigues a un maestro eh, equivocado, va a terminar con un resultado bien malo para ti. Es muy importante que tú escojas a quién va a ser tu maestro. Y en este caso, Jesús es el maestro de los maestros. Y está llamando al pueblo para que lo sigan a Él. Y es para que podamos ser como Él. Es muy simple. ¿Cuál es el propósito por el cual estudiamos la palabra de Dios? Es para ser como Jesús. Y, y en alguna escuela rabínica, en aquel entonces se escuchaba de que los estudiantes podían sobrepasar al maestro. Y yo me acuerdo también mi propio maestro, mi propio mentor, diciendo de que eso nunca va a suceder con Jesús. Nunca vamos a sobrepasar a Jesús. Nosotros siempre seremos estudiantes, siempre será nuestro maestro y nuestra meta es ser como Él. De manera práctica es importante, yo pienso, para nosotros, de que tenemos que escoger quién será tu maestro espiritual. Tú vas a tener que escoger dónde tú vas a ir a la iglesia, tienes que escoger dónde vas a escuchar la palabra de Dios predicada. Y sería bueno que espero que escoja una iglesia donde se predica la palabra. Esperemos que eso sea lo que nosotros estamos haciendo aquí. Pero hay muchas iglesias allá afuera donde no se predica la palabra de Dios. Bueno, y número 5, Jesús nos habla de que limpiemos nuestros ojos. Él dice de que no debería haber una detección de la paja o de una mota sin antes no mirar lo que tenemos dentro de nuestros ojos. ¿Por qué no miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita. ¿Qué tan profundo fue la palabra de Dios? Primero dice, sácate la viga que tiene en tus ojos y entonces vas a poder mirar claramente para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Jesús aquí se burla de aquellos que quieren reformar a otra persona sin ser ellos mismos reformados. Está usando aquí lo que es una madera grande como ejemplo de la viga y la mota como una paja. Él habla de esto en Romanos 2, habla de esto también. Nos habla aquí de examinarnos a nosotros mismos. Jesús no está diciendo aquí, Jesús no está diciendo aquí que no ayude a un hermano creyente que haya caído, sino que te evalúe a ti mismo primero. Y es muy tentador pasar menos tiempo que confesando nuestro pecado. Y lo que queremos hacer es hablar de lo que está mal con la otra persona. Nos acordamos cuando David cometió un adulterio con Bathsheba. Y cuando Natán vino, le dijo la historia de que en la historia dijo, había un hombre rico que tenía muchas ovejas y había un hombre pobre que tenía solamente una sola oveja, que él amaba como su propia hija. Y el hombre rico, en vez de tomar una de sus ovejas que tenía tantas, hizo que este hombre agarrara su oveja, que la única que tenía, y la matara. Y mientras está diciendo esta historia acerca de David, y David no se da cuenta, y David dice, ese hombre rico debe de morir, él debe repagar todo lo que él hizo. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Tú estás mirando la paja en el ojo de otro hermano cuando tú tienes una viga en tus propios ojos. Tenemos que lidiar con Dios primero. Si estamos ciegos a nuestros pecados, en realidad no sabemos quiénes somos y tampoco podemos de manera apropiar lo que la otra persona está haciendo.
Jesús no nos está diciendo aquí que no debemos corregir a un hermano que está en pecado, sino que primero tenemos que lidiar con lo que está en nuestra vida. Cuando nosotros buscamos restaurar a otra persona, ¿cómo puedo yo quejarme cuando tengo una de la paja que está en el hermano, en los ojos de mi hermano, cuando yo tengo un 2x4 en mis ojos? Yo traje esto como para ilustrar. Ahora, yo no sé lo que está mal contigo. Yo veo aquí que Daniel tiene aquí son polvo. No hay esperanza para ti. ¿Te imaginas caminar con algo así? ¿Te imaginas a un doctor que esté para sacarle una pequeña paja del ojo de alguien y que tenga algo parecido así como eso, como una madera como esta? Y cuando él se voltea, simplemente voltea y le pega a la enfermera. Sería algo absurdo. Y Jesús dice, esto es lo que estamos haciendo cuando no estamos lidiando con nuestro propio pecado. Y miramos a los demás las pequeñas cosas que ellos hacen. Primero, saca la viga de tus ojos y entonces podrás mirar de manera apropiada la paja que tiene tu hermano en sus ojos. No solamente podrás hacer esto como individual, sino también que podemos hacer esto como iglesia. Es bien fácil como iglesia que tú seas orgulloso, que tú estés orgulloso de tu iglesia y que de una vez comiences a hablar de todas las cosas malas que están haciendo las otras iglesias que no son como la nuestra. Y Jesús dice, ten cuidado con eso, que no sea muy crítico cuando tú tengas quizá una viga en tu propia iglesia. Primero lidia con eso. Y eso es lo que mucha gente hace en Twitter, en social media. No, no hay lo que es eliminar una madera en Twitter, sino que lo que hace es detectar lo que está pasando en la otra persona. Así que primero vamos a lidiar con lo que está en nuestro corazón para que poder así ayudar a las demás personas. Y en Corintios, Pablo nos dice que cómo hacerlo. Dice que en Romano dice que si cualquier persona está en transgresión, nosotros que somos espirituales, restaurarlo. Y después dice, ten cuidado de ti mismo para que tú mismo no seas tentado. ¿Por qué? Porque tú no estás por encima de lo que esa persona está sucediendo. Así que eso es lo que Jesús dice que debería caracterizar lo que la creencia o la fe de un creyente. Nosotros no juzgamos, perdonamos a los demás, damos generosamente, tenemos discernimiento y limpiamos nuestros propios ojos. ¿Para qué? Para que podamos ayudar a las demás personas. Esto no es solamente lo que Jesús enseña, sino que esto es lo que Jesús es. Él no es un hipócrita. Jesús no tiene ninguna paja y no tampoco tiene ningún tronco en su ojo. Él es el hombre sin pecado que no tiene nada engañoso en su boca. Él hizo siempre lo que complacía a su papá. Y Jesús nos conoce dentro y por fuera. Su visión es de cristal. Él tiene esos ojos que penetran, esos ojos como fuego. Y Él mira todo lo que está ahí. Y aún así Él muere por nosotros. Él solamente puede quitar la paja y la madera de nuestros ojos. Él puede eliminar lo que es la amargura, nuestra rebelión. Y Él hizo lo que no podíamos imaginar. ¿Qué? Nos perdonó todos nuestros pecados. Es generoso que dio todo, incluyendo su propia vida. En Cristo Jesús nos ha dado una nueva naturaleza como creyentes. Él es el Salvador de pecadores y Él es el Señor al cual nosotros nos sometemos. Él es el Maestro que nunca nos va a guiar a un hoyo, sino que nos va a llevar a la gloria. Y a Él a quien nosotros seguimos. Y por su poder, nosotros vivimos la vida como su discípulo. Y vivimos estos principios que Él nos ha dado. Que Dios escriba su palabra en nuestro corazón y vamos a poner en práctica. Señor, te damos gracias por tu palabra en ese día.
por la gracia de, y la verdad de que Jesús nos enseñó otras cosas y que Él mismo vivió. Cuando nosotros pensemos en generosidad y en perdonar, cuando pensamos en la humildad, podemos siempre mirar a la cruz y completar nuestro corazón antes de tomar la Santa Cena. Nosotros recordamos lo que hemos recibido por tu gracia y pedimos, Padre Santo, que nos transforme a ser más como tú. Queremos imitarte para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.